6:01. Yeah, we're live. We're good. Yeah, you're good. Hi, everybody. Hi. Hello. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. So the big news is good news from the bishop. La gran noticia hoy es una muy buena noticia que proviene del obispo. And that is that the permission has been granted by the bishop for us to celebrate public masses on weekdays. Y esto es que hemos recibido el permiso del obispo para celebrar la Sagrada Eucaristía durante la semana. That's been 10 weeks, I think, Yo creo que han transcurrido 10 semanas. since we've been able to do that. And so we're all kind of looking forward to it. Van 10 semanas desde que no podemos hacer esto, y entonces estamos seguramente todos buscando la posibilidad de poder volver a la iglesia y celebrar la misa. So we're looking forward to the opportunity to celebrate the Eucharist with some of you. Estamos buscando la oportunidad de poder celebrar la Eucaristía con algunos de ustedes. And we know that many of you are eager to receive communion again. Y sabemos que muchos de ustedes están esperando recibir la Sagrada Comunión otra vez. And although the requirements of the faithful are simple but annoying, Y aunque todos los requerimientos que nos están exigiendo para ustedes como feligreses son simples, pero son un poco complicados a la vez. So the faithful are required to wear masks, Los feligreses deben usar su tapabocas, to wash their hands, lavar sus manos and to observe social distancing. y conservar la distancia social que nos han requerido. However, we received directions on how to make this happen. Nosotros hemos recibido direcciones de la forma como esto debe suceder. That have 61 different requirements. Y son 61 requerimientos distintos. A lot of those are around the issue of the distribution of communion. Muchos de ellos son acerca de la distribución del sacramento de la Eucaristía. So I want you to be happy about what's happening, Yo quiero que estén felices por lo que está pasando, but I don't want you to think that everything is back to normal. pero no quiero que crean que todo va a volver a ser normal. It is very important to remember the words of Winston Churchill. Es bueno recordar la sabiduría de la iglesia. No, Winston Churchill. Winston. Yeah, he was Prime Minister of England during World War Okay. World War II. Yeah. And he said about World War II that this was not the end. It was not even the beginning of the end, but it was perhaps the end of the beginning. Entonces, estábamos hablando acerca de uno de los líderes de la Segunda Guerra Mundial que decía que esto no era el final, que The beginning of the end, tampoco era el principio del final, but it was the end of the beginning. pero que era el final del principio. And that's pretty much where we are now. That we're at the end of the beginning of our encounter with the coronavirus. Entonces estamos como en esa misma posición, estamos al final del principio de toda esta problemática que hemos enfrentado con el coronavirus. Now I know that there are people out there that don't agree with that. Hay muchas personas que no están de acuerdo con esto And they're certainly entitled to their opinions. y ellos están en todo su derecho de su opinión. But we're observing the requirements
set down by the church, pero nosotros vamos a seguir todos los requerimientos que nos ha pedido la iglesia and those that are in place from government and the Center for Disease Control. y todos los requerimientos que salen acerca del gobernador y de las organizaciones del cuidado de la salud. So I hope if you have any questions, you're going to sound up on the chat. Entonces yo espero que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en este mismo momento por el chat. And we're going to ask Father Jonathan to explain to you how to use the chat in case you don't know. Y vamos a pedirle al Padre Jonathan que les explique cómo usar el chat si ustedes no lo saben. And how we're planning to move ahead next week, On Monday. the 8th. Y vamos para informarles cómo estamos planeando para seguir adelante a partir del 8 de junio. Using not just one church, Usando no solamente una iglesia, but all three churches. pero las 3 iglesias de nuestra comunidad. Because one of the greatest difficulties that people have encountered during these last 10 weeks Porque una de las grandes dificultades que las personas han tenido durante estos 10 semanas has been the pain that comes from the sentimental attachment to the place of worship they're familiar with. ha provenido de el amor sentimental que tienen por el lugar, por la iglesia donde celebran su fe. So we want to try as much as we can to provide opportunities for people to be in that space to celebrate the Eucharist. Estamos tratando de elaborar todo el plan requerido para que todas las personas puedan tener la oportunidad de celebrar la Eucaristía en ese lugar que tanto van. But social distancing limits the number of people who can be in any one of these buildings. They're all a different number of people. Pero la distancia social que tenemos que conservar cambia el número de personas que pueden estar congregadas en estos diferentes edificios. So this is a temporary schedule. Esto va a ser un horario temporal And it is guided by what has preceded us in these last 10 weeks. y esto está guiado por lo que nos ha precedido a estos 10 semanas And the spiritual hunger of different members of our community. y la manifestación del hambre espiritual que muchos miembros de ustedes nos han manifestado. This is not just back to the regular. Esto no es regresar a lo que hacíamos regularmente. We're always moving forward, and we are moving forward now into a transitional period in which we are able to celebrate the Eucharist publicly for as many members of our community as are safe to attend large gatherings of people. Estamos caminando hacia la posibilidad de poder reunirnos a celebrar la Eucaristía con las personas que pueden hacerlo, que tienen esa facultad de hacerlo, pero no es que debemos pensar que vamos a regresar a lo que era normal anteriormente. Estamos moviéndonos hacia adelante, pero con todas estas restricciones. So those of us who are in the high-risk groups, Entonces, algunos de nosotros que están en ese alto nivel de riesgo need to continue to exercise the same caution that we have been exercising most recently. deben continuar el mismo ejercicio que han estado haciendo ahora durante todo este tiempo. So if you're of a certain age, if you have a heart condition, if you're diabetic, if you have high blood pressure, you know the whole list of things that place us at higher risk. If you're in one of those categories, you are still well advised to stay at home. Entonces, si usted está en esa lista de categorías que le hacen imposible regresar a la iglesia, por ejemplo, si tiene una edad muy avanzada, si tiene diabetes, si tiene problemas del corazón, si tiene problemas de respiración, siempre van a estar aconsejados para permanecer en su casa. Right. I know there are a lot of us that don't want to hear that. Y yo sé que hay muchos que no quieren escuchar esto, but that's the reality. Pero esa es la realidad. So the online masses are going to continue. La misa online va a continuar.
As are some of the other devotions I think we're working on. Y también las devociones que hemos tratado de celebrar con ustedes por medio del internet. Estamos trabajando en eso. So, Father Jonathan's going to bring us up to date on some of this, and then we'll get back to questions. Can you try to be Huh? Can you try to be simple? Yeah, I'll try to be as simple as possible. Thank you, Father Larry, for giving a good overview of what our plan will be as we move forward in the coming weeks. Muchas gracias, Father Larry, por hablarnos de esto, que es buena noticia para nosotros en la manera como vamos a seguir prosiguiendo en estas semanas que vienen. As you said, our plan will be to offer daily Mass starting Monday, June 8th. Entonces, como estamos planeando, la idea es volver a celebrar Eucaristía públicamente el lunes 8 de junio. And as you know, it's not going to be simply, as Father Larry had said, returning back to church, going to Mass as we used to. Entonces, como ya escucharon, no va a ser muy fácil pensar incluso que vamos a regresar a la iglesia de la manera como usamos en el pasado. Volver, las cosas van a ser un poco distintas. In an effort to protect you, your health, your safety, we have reached out to certain individuals in the parish who will be assisting us in this effort. Para mantener su salud y su seguridad y la de nosotros también, hemos buscado a algunas personas de nuestra comunidad parroquial que nos van a ayudar en todo este proceso. They will be part of this reopening team. Ellos van a ser parte de este equipo que llamamos de volver a abrir. A certain number of individuals will be needed at each of the churches for each of the Masses. Hay un número de personas que van a ser necesitadas en cada una de las celebraciones eucarísticas. I'll go into this in greater detail, but St. Joseph, Mass at St. Joseph will require 4 volunteers. Vamos a ir hablando de esto, pero por ejemplo la iglesia de San José requiere 4 voluntarios. And Mass at St. Mary's Church will require 3 volunteers. Y la celebración eucarística en la iglesia de St. Mary's va a requerir 3 voluntarios. And the same at Sagrado Corazón. Y lo mismo en Sagrado Corazón de Jesús. The reason for that is because at St. Joseph's Church, the reason for the 4th is because we have the elevator. La razón por la que en San José necesitamos 4 voluntarios es por el elevador. But I'll go into that now. Again, if there are any questions that you have, please voice them and hopefully we can answer them. My hope will be to make this information available to you on our website within the coming days, hopefully the latest by Thursday. And it will be clear, it will be concise, it will lay out for you what we expect from you, the parishioner coming to Mass. Todo este plan y todas estas restricciones y toda esta normatividad que estamos elaborando, tenemos la esperanza de que vaya a ser publicada en la página web de una manera simple, concreta y concisa, a más tardar el jueves, para que ustedes conozcan todo esto que hace parte de este plan que estamos elaborando. Okay. So let's first review the schedule of Masses for the week. Revisemos entonces primero el horario de las misas para la semana. Mass in English will be offered every day. La Eucaristía en inglés va a ser ofrecida todos los días. The time of those Masses will change El horario de esa misa cambiará according to where the Mass will be celebrated. de acuerdo al lugar donde esa misa va a ser celebrada. Mass will be celebrated in both St. Mary and in St. Joseph in English. Entonces la celebración eucarística en inglés va a ser ofrecida en San José y en Santa María. And they will alternate. Y vamos a alternarnos. And so Mass at St. Mary's will be on Monday, Wednesday, and Friday. Entonces la Eucaristía en Santa María va a ser lunes, Monday, Lunes, miércoles y viernes. And Mass in St. Joseph will be on Tuesday, Thursday, and Saturday.
Y en San José la Eucaristía va a ser los martes, jueves y sábados. Mass at St. Mary will be at 12:10 p.m. La Eucaristía en St. Mary's va a ser al mediodía, a las 12:10 del mediodía. Mass at St. Joseph will be at 9 a.m. Y la misa en San José va a ser a las 9 de la mañana. And so, for those of you who are interested in going to Mass in English, Entonces, para ustedes los que están interesados en ir a celebrar la Eucaristía en inglés, you will have the option of going to St. Mary on Monday, Wednesday, and Friday, tienen la posibilidad de ir a Santa María lunes, jueves y viernes at 12:10, a las 12:10 del mediodía, or Mass at St. Joseph o la Eucaristía en San José at 9 a.m., a las 9 de la mañana, Tuesday, Thursday, and Saturday. martes, jueves y viernes. The churches will be open an hour before the start of Mass. Las iglesias van a estar abiertas 1 hora antes de la celebración eucarística. And so, starting Monday, Entonces, iniciando el lunes, the Church of St. Mary will be open at 11:10. la iglesia de Santa María va a estar abierta a las 11:10. It will be open for Mass and Mass alone. Va a estar abierta solo para la Eucaristía. And the Church of St. Joseph will be open starting Monday as well, but I will go into this further, at 8 a.m. Entonces, la iglesia de San José, empezando el lunes, va a estar abierta a las 8 de la mañana. Every day. Yeah, so you can expect the church to be open every day starting at 8 a.m. Entonces, ustedes van a poder esperar que la iglesia va a estar abierta todos los días a las 8 de la mañana. The team members who will be volunteering to assist us with the masses will be arriving 5 minutes before the church is open. Entonces, el equipo de personas que van a estar asistiéndonos en todo este proceso estarán allí para abrir la iglesia 5 minutos antes de la hora que tenemos previa. So if you are a person who arrives very early to Mass, Entonces, si usted es una persona que viene muy temprano a la Eucaristía, I ask you to, if you arrive more than an hour before Mass, si usted llega a la iglesia al menos 1 hora antes de la misa, to wait for the doors to be open and the team members to be in place at the entrance of the church. esperar al momento que la iglesia esté abierta y las personas del equipo que nos van a asistir estén ubicados en sus lugares. Before going into the specifics of the churches, I also want to, of course, add that Mass will be celebrated at Sagrado Corazón de Jesús on Monday and Thursday evenings at 6 p.m. Antes de seguir adelante con toda la información de lo que vamos a tener que requerir en las celebraciones eucarísticas, también quiero informarles que la Iglesia de Sagrado Corazón va a tener celebración de la Eucaristía en español Monday, lunes, and los lunes y los jueves at 6 p.m. a las 6 p.m. And the same protocol schedule will be at Sagrado Corazón as it is at St. Mary's and St. Joseph's. Y vamos a seguir el mismo protocolo que estamos elaborando para San José y Santa María. Where the church will be open an hour before Mass. Esto es que la iglesia va a estar abierta 1 hora antes de la celebración de la Eucaristía. So, going into the specifics of the churches, what you should expect when you arrive at church. Entonces, yendo hacia cada una de las particularidades en cada una de las iglesias, vamos a hablar de lo que ustedes van a esperar al momento de llegar a la iglesia. First, you should expect signs to be on all the doors. Van a tener información en las puertas, Informing you that the doors to the church will remain closed except the door, in the case of St. Joseph, the parking lot side doors, both the entrance on the ground level, which gives you access to the elevator, and the side door up the steps. Entonces, esta información que van a tener allí
va a hablar, por ejemplo, que en el caso de San José, las puertas van a estar cerradas, excepto las dos puertas que tenemos de acceso al parqueadero de San José, por donde está ubicado el elevador, y la otra puerta lateral que da hacia la escuela. At St. Mary's Church, the only door that will be open will be the handicap ramp door entrance. Y en la iglesia de Santa María, la única puerta abierta que va a estar posibilitada es la puerta que tiene la rampa para personas con discapacidad, que es al lado lateral de la iglesia. Now, that's a change, by the way, at the Church of St. Joseph. Up until now, all the doors have been open during the day. Eso va a cambiar un poco porque hasta el momento en la iglesia de San José, todas las puertas han estado abiertas durante todo el día. The front doors, starting Monday, June 8th, will not be open. Empezando entonces el lunes 8 de junio, las puertas principales de San José van a estar cerradas Until after Mass. hasta que la Eucaristía termine. This will help us to control the traffic flow. Esto nos permitirá controlar el tráfico de las personas ingresando al edificio. And and then Sagrado Corazon, which doors? The main door. The main door. The main door will be used at Sagrado Corazon for entrance in and out of the church. Entonces, a Sagrado Corazón, las puertas que se van a usar son las puertas principales para entrar y salir de la iglesia. When you come to church, you will be expected, as Father Larry said, Cuando ustedes vienen a la iglesia, ustedes van a estar pendientes, como el Padre Larry ha dicho, to not only be wearing a mask, no solamente estar usando su tapabocas, but to also have hand sanitizer. pero también tener a la mano líquido desinfectante. You will be asked to sanitize your hands upon entry into the church. Se le va a pedir el favor de que se esterilice, limpie sus manos antes de entrar a la iglesia. If, for whatever reason, you forget your hand sanitizer, Si por alguna razón usted olvida su desinfectante, there will be a volunteer at the door of the church ready to sanitize your hands. va a haber uno de los voluntarios listo en la puerta de la iglesia para ofrecerle a usted la posibilidad de limpiar sus manos. Everyone will enter the church through the one entrance that is available to them. Todos los que están ingresando a la iglesia por la puerta que está habilitada para ello, And in the case of St. Joseph's Church, y en el caso de San José, there will be two entrances, possible entrances, by way of the elevator, hay dos puertas de ingreso, la que está al lado del elevador or by the stairs on the side. o la puerta que está por las escaleras. If you choose to go choose to use the elevator, Si usted elige usar el elevador, there will be a volunteer there to assist you in pressing the buttons and ensuring that you don't touch anything. va a haber uno de los voluntarios que le va a ayudar a usted a ingresar al elevador. Usted no tiene que tocar ningún botón, ellos van a hacer todo esto por usted. The floors will be marked for you to maintain the 6-foot distance. El piso va a estar marcado de manera que usted pueda conservar la distancia social que nos es requerida. And that will be necessary for you as you line up for Mass, awaiting entry into the church. Y eso tiene que ver con el proceso que usted va a tener que realizar para entrar a la iglesia y subir a la Eucaristía. So once you have sanitized your hands and are good to go, you will be invited into the church. Entonces, una vez que usted ha desinfectado sus manos y está listo para entrar, el voluntario lo va a invitar a usted a ingresar a la iglesia. And a volunteer will accompany you to your seat. Y otro voluntario lo acompañará hasta el lugar donde usted debe sentar. We will fill in the pews from the front of the church, going to the back. Vamos a empezar a ubicarnos en las bancas de la iglesia desde el frente hacia atrás. And by front, I'm referring to the pews closest to the altar.
By the front of the church, I'm referring to the pews. Ok, las bancas que están al frente, del presbiterio. So please be understanding too of the fact that you will be led to where you will be seated for Mass. Entonces tienen que estar pendientes que ustedes van a ser invitados y conducidos al lugar donde van a estar sentados durante la misa. If you prefer to sit more closely to the altar, Y si usted prefiere sentarse más cerca del altar, I recommend coming early. yo le voy a recomendar que llegue mucho más temprano. This will help us also to not only maintain the necessary distance of persons in the pews, Esto nos va a facilitar no solamente conservar la distancia entre las personas donde estamos sentados en las bancas, but also help us to indicate where we will need to sanitize the pews after the masses. pero también es una forma de ayudarnos a nosotros a saber cuáles son las bancas que vamos a tener que desinfectar después de la celebración de la Eucaristía. I'm not going to go into the specifics of how many people and where can be seated where, because you really don't need to know that. No voy a entrar en detalles acerca de cuántas personas ni en qué lugares van a estar sentados, porque ustedes no necesitan saber eso. All you need to know is that someone will take you to your seat. Lo único que ustedes deben saber es que va a haber alguna persona, un voluntario que los va a llevar hasta su sitio. But it would be helpful to know how many seats there are available in each church. Right. Roughly, Yeah, that's good to know. because it varies. So at St. Mary's Church, I was there earlier this afternoon. Father Larry, I don't know if you heard, I believe you probably heard the question, but how many spaces are available is the question. And in each of the churches, what we intend to do is to maximize the space and to use as many of the pews as possible in order to spread everyone out and use the entire church. Entonces, seguramente ustedes quieren saber el número de personas en las que van a estar capacitadas en entrar a la iglesia para celebrar la Eucaristía. Y las disposiciones, el número de esas personas va a cambiar de acuerdo al edificio, de acuerdo a la iglesia. Pero lo que estamos tratando de hacer es que cuando entran a la iglesia a celebrar la Eucaristía, la distancia que debemos conservar sea la adecuada y tratemos de usar las bancas menos posible para hacer el proceso después de desinfección. And so, for example, at St. Mary's, we indicated that if there were 50 people who came by themselves in their cars without anyone with them, Por ejemplo, en Santa María, si tenemos 50 personas que vienen solas, por ellos mismos, en su carro, that would fill the church. eso llenaría la iglesia, 50 personas. If, for instance, you come with someone, Pero si, por ejemplo, usted viene con alguien más, or if you come with your family, o usted viene con su familia, you'll be able to sit with them in the pew. usted tendrá la posibilidad de sentarse en la misma banca con ellos. But if there are 50 single people, so to speak, Pero si hay ya 50 personas en la iglesia, that will be enough to fill the entire Church of St. Mary. eso sería suficiente para llenar la iglesia de Santa María. The number of people at Sagrada Corazon was around, what, 22. 22. And so there's even less people at Sagrada Corazon. And the number of people at St. Joseph is still yet to be determined, but it will likely be around the same as St. Mary. Am I correct in assuming that? Yeah, I think it could be a little higher. A little higher, okay. So that's what we're looking at. So we have a maximum of 100 people in theory, and that came from the Permitted. governor, permitted. Yeah. O sea, hay un margen de la autorización que viene de parte del gobernador y es tener dentro de la iglesia 100 personas. Ujú. Pero ese número variará de acuerdo a las condiciones y a los espacios. Por ejemplo, si hablamos de San José, también estamos hablando más o menos de una cantidad de 60 personas. Mhm. Y en Sagrado Corazón, máximo serían 22 personas. And so that's what we're looking at. And so, as I had said, when you come to church, you will be directed, accompanied by someone to your pew.
Entonces ya es importante pues que ustedes sepan que cuando usted venga a la iglesia, alguien lo va a acompañar directamente hasta su sitio. On the floor of the church, the center aisle will be also markers like you would see at the grocery store, to indicate the 6-foot distance for people when they line up for communion. Entonces en el piso, en el medio de la iglesia, así como ustedes han visto en algunos supermercados, van a haber marcas que van a determinar la distancia que usted debe conservar cuando está haciendo la fila para recibir la Sagrada Comunión. And Father Larry, would you speak to the guideline put into place by the diocese about communion? Communion will happen after Mass, is that correct? That's what it appears Okay. like now. That rather than having people come up and go back, they're trying to minimize the movement in the church during Mass. Entonces, para recibir la Sagrada Comunión hay unas normas que la diócesis ha establecido para ello. Lo que se trata de hacer es evitar al máximo que las personas tengan que ir y regresar, evitar al máximo el contacto de las personas en ese tráfico. And I think what they're recommending is that the Mass, the celebrant receives communion and then continues with the Mass as if there were no one there. Right. And then at the conclusion of Mass, the priest offers the Eucharist to those who wish to receive it individually. Entonces lo que está recomendado es que la celebración eucarística se está celebrando en el momento normal de la comunión. El sacerdote recibe la comunión como si no hubiese nadie en la iglesia, y hasta el final, después de la conclusión de la celebración eucarística, todas aquellas personas que deseen recibir la comunión, solamente aquellas personas que deseen recibir la comunión, hacen la fila para poder recibirla. So you should expect that. Entonces ustedes deben llegar a la iglesia preparados para eso, recibir la comunión al final de la Eucaristía. Yeah, at the end of the Mass, when it's ended, it's at that time that you will come forward for communion. And as I had said, there will be markers on the floor to indicate the 6-foot distance, leading all the way up the aisle for you to ensure that you maintain the necessary space between you and the person in front of you. Entonces, eso es lo que usted debe esperar cuando llegue. El piso va a estar marcado, tratando de conservar esa distancia de 6 pies que nos han requerido, de manera que usted pueda respetar la persona que está al lado y la persona que está atrás en la fila, y saber pues que la comunión, la Sagrada Comunión, se va a recibir al todo el final de la Eucaristía. At the close of Mass, after Mass, the volunteers will then sanitize the pews and the door handles. Entonces, al final de la Eucaristía, los voluntarios van a hacer el proceso de desinfección de las bancas y de las chapas de las puertas. And yeah, I believe that's primarily it. People, of course, are asked to, are they able to leave immediately following Mass, like on their own? That's the impression that I got too. Okay. Yeah. And so, again, be understanding of the requirement of maintaining the necessary distance between you and other people, but you won't be accompanied by anyone out of church. They won't. No, it won't be. And I would think that in leaving, they could leave by any door. Yeah, yeah. It's just coming in. That's they have right. to come in by one. Yeah, and you can leave by any door. Mhm. And Yes. we're going to sanitize all the pews that are being used, and then the door handles after the masses. Entonces, para salir de la Eucaristía, usted debe tener conciencia que nadie lo va a acompañar en su proceso de salida de la Eucaristía. Usted puede abandonar la iglesia por cualquiera de las puertas.
Solamente usted va a ser acompañado por alguien para ubicar su puesto al principio de la Eucaristía. Al final usted puede salir por cualquiera de las puertas que usted quiera, eso sí, siguiendo las marcas que están en el piso de manera que usted pueda conservar la distancia social que se requiere. So just to review, what we expect from you. Entonces, como para revisión, ¿qué estamos esperando de ustedes? Come to church expecting there to be a line of some sort. Entonces, venga a la iglesia teniendo en cuenta que va a haber una clase de línea, de fila para poder ingresar al templo. So we ask for your patience there. Entonces, les pedimos su paciencia, Bring your mask, traiga su tapabocas, have it on, téngala puesta and don't forget your hand sanitizer. y no olvide su desinfectante. You will be asked to sanitize your hands upon entering into the A usted church. se le va a pedir desinfectar sus manos antes, en la puerta, antes de entrar a la iglesia. Should it happen that you forget your hand sanitizer, Y si usted, por alguna razón, olvida su desinfectante, a volunteer will be there with gloves and a mask, ready to sanitize your hands. uno de los voluntarios va a estar allí listo con guantes y con su tapabocas para brindarle a usted la posibilidad de desinfectar sus manos. Expect the doors to be opened. Esperarán que las puertas estén abiertas. The doors that will be opened, the side doors of the churches of St. Mary and St. Joseph, and the front doors of St. Sagrado Corazón de Jesús. Las puertas serán en San José y en San Mary, serán las puertas laterales de la iglesia para el ingreso, y en Sagrado Corazón las puertas principales. And be expected to be led from the parking lot basically into the church all the way to your pew. Y entonces esté también esperando que alguna persona, un voluntario, lo va a acompañar a usted de la puerta de la iglesia hasta el lugar donde usted debe sentarse. I think that's pretty much it. Yo creo que esto es todo acerca de esto. I'm going to put this all up on our website. Todo esto va a estar colocado en la página web de la parroquia. Also, No gloves. no gloves. Yeah, people, don't wear gloves. You'll be asked to take them off upon entry into the church. Bueno, algo muy importante que deben saber es que no está permitido usar guantes. Las únicas personas que están habilitadas para eso son los voluntarios. que les van a If you're ayudar. receiving communion in the hand, no gloves if you're receiving. Yeah, no gloves if you're receiving communion. Y Yeah. si va a recibir la comunión en las manos, tampoco puede estar usando guantes. And then everything else that, all those measures that went into effect prior to this whole shutdown are going to be back into place too. So expect no holy water, no sign of peace, those sorts of things we're going to continue. No distribution of the cup. All that. También esté consciente que las cosas que hemos venido haciendo desde el principio, por ejemplo, no va a haber agua bendita en ninguno de los dispensadores, en ningún lugar. No vamos a recibir la comunión bajo las dos especies, usando la sagrada sangre de Cristo. No hay signo de la paz, como lo hemos hecho desde antes. And again, at St. Mary's Church, Mass will be offered Monday, Wednesday, Friday at 12:10 p.m. Otra vez en Santa María, la misa en inglés va a ser ofrecida los lunes, los jueves y los viernes a las 12:10 del mediodía. And Monday is the novena mass. Monday will be the Novena Mass. Y el lunes es la misa de la novena de la medalla milagrosa. Mass at St. Joseph at 9 a.m. Tuesday, Thursday, and Saturday. Las misas en San José los martes, los jueves y los sábados a las 9 de la mañana. And Mass at Sagrado Corazón on Monday and Thursday at 6 p.m. Y en Sagrado Corazón la misa en español los lunes y los jueves a las 6 de la tarde. I will put, as I said, all this information up onto the website, including this temporary schedule. Entonces ya como les dije, toda esta información va a estar en la página web, incluyendo el horario temporal de las misas. And if Y si you are someone who might be interested in volunteering, usted es alguien que está interesado en prestar sus servicios como voluntario, at this point in time, we have people in place. en este momento ya tenemos a las personas ubicadas para esto.
but we certainly might benefit from a call list or a wait list, so to speak, just in case we need somebody, a standby list. Entonces podríamos tener la posibilidad de que usted pueda ser incluido en una lista y si en algún momento podemos necesitar sus servicios, le dejaremos saber. And so we welcome that. So email us at catholicwyndham@gmail.com to share with us that you're interested in helping us with this volunteer effort, which would be approximately a 2-hour commitment, including Mass for daily Mass. 2 hours. 2 hours, yeah. Entonces usted está invitado a escribirnos por la página, por el correo electrónico de la parroquia www.catholicwyndham@gmail. There's no www. No, es Catholic Wyndham Ok, el correo electrónico de la parroquia es catholicwyndham@ at Gmail. Yeah, gmail.com. you got it. That'd be great. I'm trying to see if soon. Yeah, no holy water fonts, great. I think I may have said that. You did. Yeah, I did. Good. So I think that's it, right? I think that covers. I think that covers it. It's going to feel different. It's going to feel different. It's going to be a little strange for all of you. Just know we're trying. It's a process. And so we, of course, ask you to be as patient with this process as we are trying to figure out how best to implement it and to keep you all in this whole community safe as we offer this. Entonces, esto va a ser un poquito extraño para todos nosotros, seguramente. La idea es que tengamos paciencia y que podamos ir asumiendo este proceso poco a poco de la manera más efectiva y más segura para ustedes y para nosotros. I think. And the reason that we're doing this at different times in different churches is to provide an opportunity for people who might not be able to go to a 7 a.m. Mass Right. to go to Mass. Yeah, amen. Entonces, una de las razones por las que estamos haciendo esto, de alternar las iglesias, es porque seguramente van a haber algunas personas que no tienen la posibilidad de ir a misa en la mañanita a las 7 de la mañana, pero pueden ir durante el día más tardecito. On the other hand, if the reason that you can't go to a 7 a.m. Mass is because you're of a certain age or you have health issues, you should continue to remain at home. Entonces también si una razón en que usted no puede ir a misa a las 7 de la mañana es porque usted tiene algunos problemas de salud, recordar que se le está pidiendo a usted y se le aconseja mayormente que usted permanezca en su casa. That's it. So I think what we're trying to do is to provide an opportunity for people to reconnect through the Eucharist. I'm sorry. Entonces lo que estamos haciendo es que tengamos otra vez la oportunidad de que ustedes tengan la oportunidad de volver a conectarse a través de la celebración de la Eucaristía, to receive communion, recibir la comunión, to be in a familiar sacred space. y estar en un lugar sagrado que ya es familiar para usted. And yet our numbers are limited by the regulations. Entonces el número de las personas que pueden estar en cada una de las iglesias es limitado por todas estas regulaciones que tenemos. We do not take these regulations lightly. No tomamos estas regulaciones de una manera muy fácil. While we have strong feelings about gathering the congregation again, Aunque tenemos un deseo muy grande de volvernos a congregar como iglesia otra vez, our sentiments regarding protecting the most vulnerable in our community are no less great. la necesidad de proteger a las personas más vulnerables de nuestra comunidad parroquial no es algo muy serio que tomamos muy en serio. We are trying to live the teaching of Jesus as we receive it from the scripture, Estamos tratando de vivir lo que Jesús nos ha enseñado en las Escrituras, while at the same time listening to the informed scientific opinion of those
who understand the virus better than we do. pero también escuchando y entendiendo las recomendaciones que los profesionales de la salud nos están haciendo en esta forma de combatir y de prevenir esto del virus. It is one thing to stand in front of a church and wave a Bible at people. Una cosa es estar enfrente de la iglesia y mover una Biblia enfrente de la gente. It is another thing to try to live by what that Bible teaches, Otra cosa muy distinta es tratar de vivir lo que esa Biblia nos enseña. as difficult as it may be. Como difícil esto es. And this is a time that demands great sacrifice, Y ese es un tiempo que nos exige grandes sacrificios. but it also demands the use of common sense. Pero también exige que tengamos sentido común. And the humility to acknowledge that we don't know everything. Y la humildad de reconocer que nosotros no sabemos todo. What do you think? Are there any questions? Well said. At this point, no, I think we're good. Yeah, well said. Well said. What do you think? I think we're good. I think we're good. Yeah. But if you have questions during the week, you know how to reach us by email. Si usted tiene preguntas durante la semana, usted sabe cómo buscarnos a través del correo electrónico Or by telephone. o llamando a la parroquia. I think that's it. Dios, how does it say? Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. See you soon. Hasta pronto.